son menores de edad y reciben información que sus padres no están de acuerdo que reciban. Son menores de edad y en los salones de clases reciben una idea de la historia que no siempre es la única idea posible. Son menores de edad y son arrinconados hacia lo políticamente correcto, son menores de edad y están empujados a la cultura de la cancelación. Hay negación de hechos históricos, hay un pensamiento único, hay un lenguaje inclusivo, hay mil cosas que reciben en las escuelas y que los padres no están de acuerdo. Son mentes moldeadas hacia un pensamiento único, hacia un adoctrinamiento en el aula. Hace unos días hicimos una primera parte de este programa que te invito a ver en nuestro canal de YouTube, pero no te puedes perder esta, porque hoy vamos a hablar sobre temas clave. ¿Tú quieres esto para tus hijos? ¿Tú quieres que lleven la educación sexual hasta límites en los que probablemente tú no te meterías cuando de tus hijos se trata? ¿Tú quieres que todo vaya hacia una misma dirección y no hacia la pluralidad de la interpretación de la historia? Porque sí, la historia merece muchas lecturas distintas. ¿Eso es lo que quieres para tus hijos? ¿O quieres algo un poco más tradicional? Es que esto de el adoctrinamiento en el aula, esto de la cultura woke, esto de permanecer despiertos, en realidad no siempre es exactamente así. Parece como si eso, formar parte de esta cultura woke, fuera en realidad no estar despiertos, sino estar como adormecidos, como zombies hacia un solo lugar. De eso vamos a hablar en este programa de hoy. Estoy muy feliz de que nos acompañen y estoy muy feliz de que presencien estas entrevistas que verán a continuación. Quiero presentarles a Manny Díaz. Manny Díaz es el comisionado de educación del estado de la Florida, un estado que ha puesto en marcha unas cuantas medidas para contrarrestar esto que les dije antes, la cultura de la cancelación, el pensamiento de lo políticamente correcto, la educación sexual con muchos límites y no hacia donde muchas veces la llevan, que tiene que ver con algunas cosas que dices, ¿de verdad los niños necesitan saber sobre técnicas de masturbación? ¿De verdad los niños necesitan conocer sobre técnicas sexuales? Esta pregunta se la ha hecho tanta gente tantas veces que decidimos compartir con ustedes este programa de hoy. Manny Díaz hablará de una forma contundente. Ustedes podrán estar de acuerdo o no, pero no podrán negar su convicción. Esa convicción que lo ha llevado a este puesto en el que está hoy, el comisionado de educación en el estado de la Florida, uno de los estados más alerta en contra de la cultura woke. Veamos. Comisionado Díaz, gracias por aceptar esta comunicación. Un placer estar con usted aquí. Bueno, en primera instancia lo que intentamos es echar luz sobre este asunto de la cultura woke en los salones de clase, en el entendido que la Florida es quizás uno de los estados más icónicos en su forma de abordar este tema. ¿Cómo no? Desafortunadamente hemos visto que esto ha llegado a las aulas de nuestros estudiantes y aquí bajo el liderazgo de nuestro gobernador hemos decidido tomarle frente a ese asunto y yo creo que es muy importante mantener la integridad de lo que es la educación y no dejar que estas ideologías entren dentro de nuestras aulas. O sea, nuestros estudiantes deben de estar aprendiendo matemática, cómo leer, estudios sociales, la historia, pero no este tema de estas ideologías izquierdistas que claramente vienen desde el mismo lugar que las ideologías que están asociadas con el socialismo y el comunismo, dentro y tratando de infiltrar dentro de esas aulas. Por muchos años, eso desafortunadamente ha infiltrado a las aulas de lo que son las universidades y ahora lo estamos viendo manifestarse dentro de las aulas, desafortunadamente, de nuestros niños más pequeños.
Es como si de pronto en los salones de clase se hubiera desviado la atención sobre la necesidad de la imparcialidad histórica y académica, y todo se hubiera envuelto en un paquete ideológico. Correcto, y eso es un tema que lo conozco bien porque fui maestro de clases así como empecé mi carrera y efectivamente estaba enseñando historia americana y sistemas de gobierno y yo siempre como maestro tuve el cuidado de que los estudiantes nunca supieran mi ideología política, ¿no? Debe de ser las verdades de la historia, lo que sucedió los sistemas políticos y de gobierno de este país y entonces dejar a la interpretación que los estudiantes puedan pensar críticamente y llegar a su conclusión, ¿no? De esos temas, dándole la información y comenzando una conversación, sino un debate, ¿no? Civil entre ellos en esos temas. Desafortunadamente lo que hemos visto es que se han impulsado muchos maestros a inyectar la ideología y esto viene por muchas razones, ¿no? Viene por la razón de los sindicatos de maestros, viene por la razón de los profesores en las universidades que le han inyectado esta misma ideología a los estudiantes cuando están preparándose para ser maestros, ¿no? Para comenzar su carrera. Y entonces yo creo que es importante enfrentar esa batalla, porque si dejamos que eso ocurra, va a tener un impacto de largo plazo en nuestra sociedad y en nuestro sistema de gobierno aquí en los Estados Unidos. Es una cosa importante la que acaba de poner sobre la mesa porque es como si de pronto cuando se habla de ideología woke o cuando se habla de haber puesto determinados temas en los salones de clases, la política intentara dejarse de lado y todo se revistiera con un asunto que tiene que ver con la bondad, con la igualdad. Y no se pone sobre la mesa el asunto político, es decir, la raíz política de que esto esté sucediendo. Claro, se disfraza como otras Exacto. cosas, se disfraza y entonces se entra y por mucho tiempo los padres no se daban de cuenta que se estaba inyectando esa ideología. Y mira, toda esa ideología, toda, viene del mismo lugar, sea la ideología de género o sea la ideología de lo que es la opresión o el sistema de gobierno oprimiendo a ciertas personas en un país de que fue fundado con la ideología de la libertad para todos, ¿no? Con esa aspiración de llegar a eso. Y desafortunadamente ha sido inyectado, disfrazado de otras cosas y por mucho tiempo los padres de familia no han tenido el tiempo de estar fijado en lo que está sucediendo, ¿no? Porque están trabajando, están viviendo su vida común y corriente y siempre han tenido confianza en el sistema escolar, siempre han tenido confianza en los maestros que están haciendo las cosas correctas. Y lo que hemos descubierto aquí, o sea, destapado, es que esto lleva ya corriendo, como dije anteriormente, viene desde el nivel de las universidades a entrar a las escuelas primarias y ¿Cuál fue secundarias. así como empezó, comisionado? Es decir, comenzó en los niveles más altos de la educación, es decir, en la educación universitaria, y fue descendiendo en los niveles educativos hasta llegar a la escuela primaria. Exactamente. Y eso, la izquierda, eso fue un plan que ha tenido la izquierda con mucha paciencia de infiltrar en los años, en las décadas de 60 y los 70 dentro de los planteles universitarios. Y de Ujú. ahí fueron adelantando esa agenda al final tratar de entrar dentro de las escuelas primarias y secundarias. Lo que le pasó es que los padres se despertaron, se han dado de cuenta. Aquí en la Florida, el gobernador, los oficiales de la legislatura se han dado de cuenta que eso está sucediendo. Y cuando se empieza a hablar sobre el tema, inmediatamente brincan a tratar de decir que no está sucediendo. ¿Por qué hace falta estas leyes? ¿Por qué estas pólizas si esto no sucede? Hasta que se sacan los ejemplos, ¿no? Que lo hemos visto desafortunadamente a través de no solamente este estado, pero en otros estados. Carlos Díaz Rosillo, el director del Adam Smith Center for Economic Freedom, me habló mucho de usted, comisionado, y de su trabajo, de la manera en la que está haciendo, eh,
bueno, es poco serio lo que voy a decir para un periodista, pero lo voy a decir porque es la verdad. La verdad es que su trabajo está siendo aplaudido en muchos segmentos de la sociedad en la Florida por la forma en la que se ha tomado, como dije antes, de manera personal, como una causa personal la educación. Esto nos lleva a un punto súper concreto, que es evaluar las fuerzas de una sociedad siendo representada por funcionarios, pero esas fuerzas siempre encuentran fuerzas antagónicas, ¿no? Ahora, la pregunta es si se trata de una minoría ruidosa y sumamente influyente en contra de una mayoría que busca mantener determinados estándares educativos. Esta degradación educativa de la que tanto se habla a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que ve usted ahí? Eh, es una minoría, bueno, bastante pequeña la minoría al principio, pero la izquierda ha creado esto y yo creo que lo que hay que entender, como estaba tratando de conectar, es un tejido Ujú, entre lo que es los sindicatos de maestros, desafortunadamente, que se han convertido en un grupo completamente político, no preocupándose por los beneficios y el pago de los maestros, sino por todas esas causas sociales, ¿no? El Partido Demócrata en la Florida y este movimiento nacional del Partido Demócrata junto con BLM y otros movimientos que han existido nacionalmente. Todo esto tiene un tejido, es un solo movimiento que busca entrarle a la sociedad por diferentes partes, ¿no? Por las causas sociales, por las escuelas, por todo tipo de entrada donde ellos puedan ver. Y esto todo está conectado, en mi opinión, definitivamente al marxismo. Por un lado, están tratando de disminuir o destruir lo que es la familia nuclear en la sociedad, que es uno de los primeros pasos del marxismo. Por otro ujú. lado, están tratando de eliminar las armas privadas, ¿no? La segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, bajo el disfraz de que están en contra de la violencia, ¿no? Pero si están en contra de la violencia, muchas de estas personas son las que están cometiendo crímenes violentos en las calles. Eh, le agregas a eso entonces el movimiento lo que le llaman la justicia social, ¿no? Que Ujú. le tratan de inculcar, ¿no? A que tengan una vista de la sociedad donde hay diferentes grupos que son oprimidos y otros grupos que son opresores, ¿no? Claro. Y automáticamente las personas blancas, el americano blanco tradicional de los Estados Unidos, automáticamente, no por sus acciones personales, sino por ser miembro de ese grupo, automáticamente es un opresor. Es como si Y fuera una discriminación inversa. es una discriminación inversa. Pero creo el caos que crea esta ideología y este movimiento es diseñado para crear una disrupción dentro de lo que es la misma fábrica del tejido de lo que es ser un americano, de lo que es ser Tal cual. los Estados Unidos, del mismo sistema de gobierno de la Constitución. Al crear ese caos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos los comerciales a través del televisor o de la internet y todo está impulsado en la misma dirección. Usan diferentes temas, pero Claro. todo viene de la misma raíz. Hablaba de marxismo recién y pienso que la Florida tiene una ley eh, que obliga a enseñar sobre las víctimas del comunismo. Una cosa que es particular de la Florida y por eso lo traigo a colación, porque no es una cosa extendida en la Unión Americana. Eh, y en realidad se hace en el contexto de la Segunda Guerra, se hace en el contexto de la Guerra Fría. Me gustaría un poco que contara estos detalles porque es una particularidad del sistema de la Florida. Es una particularidad y de casualidad yo fui el senador cuando todavía estaba como miembro del Senado que patrociné esa propuesta y que se convirtió en ley y ahora en el estado de la Florida es un requerimiento a todos los estudiantes en la secundaria estudiar los horrores del comunismo, las víctimas del comunismo, más de 100 millones de personas que murieron
han muerto a las manos del comunismo, la separación de las familias, la destrucción de los negocios y de las vidas. Y eso es importante, porque lo que yo he notado es que aquí en la sociedad americana, eh, entre más prosperidad hay, entre más tiempo pase desde la Guerra Fría, no voy a decir los horrores del comunismo porque todavía eso existe en el mundo claramente. Cada vez que Vaya pasa que una sí. generación, estás más lejos de lo que sucedió, ¿no? De esa Guerra Fría y ese tipo de cosas. Eh, Desafortunadamente, los estudiantes han convertido ignorante en el tema. Y eso yo creo viene de la familia, ¿no? Cuando hablamos de ser de una familia inmigrante, de padres cubanos que vinieron al exilio huyendo al comunismo, todos oímos las historias de nuestros padres, de nuestros abuelos, y eso queda dentro de nuestro ser, ¿no? Es parte, forma parte de quién somos. Y siempre le tenemos el miedo al perder esa libertad, no porque lo pasé personalmente, sino porque lo pasaron, esas historias pasaron de mis abuelos y mis padres a ese conocimiento. Y si hablas con un inmigrante de Europa, ¿no? De los países que formaron parte de la Unión Soviética, tienen tienen la misma idea, entienden lo precioso que es la libertad y lo frágil que es la libertad. Y entonces yo creo que esta educación para todos los estudiantes en el estado de la Florida, y yo creo que debe ser algo a través de la Unión Americana, es que tengan un entendimiento de lo que son esos horrores y que no tengamos un joven caminando por las calles con una camiseta de Che Guevara sin entender exactamente quién era ese asesino. Un par de cosas antes de avanzar. La primera es saber esta ley que contempla, es decir, cuánto tiempo de clases, cómo es, cómo se implementa. Bueno, esta primera ley, primero el gobernador reconoce todos los años, noviembre 7, que es el Día Internacional de las Víctimas del Comunismo, Ok, se reconoce a través del Estado y tiene un requisito de una lección de 1 hora dentro de las aulas secundarias una para vez al año. una vez al año. Ahora, en este mismo momento que estamos aquí, la legislatura está en sesión, hay otra propuesta de ley que ahora hace una expansión de esa misma ley para integrar lo que es los peligros del comunismo y las verdades del comunismo a través del currículo de estudios sociales en los estudiantes durante todo el tiempo que estén en la escuela, o sea, donde pegue. Claro que a los más pequeños no se les puede hablar todo, ese tema no lo Claro, entienden, probablemente a los 6 años a pero nadie. poquito a poquito y hasta que lleguen a la secundaria, donde sí entienden o aprenden completamente lo que es el comunismo. Y la otra cosa importante, que el comunismo, ya la izquierda no usa ese término ya. Ellos usan el término socialismo como un disfraz para dar la impresión que es una ideología más suave, que es para la mejoría de todo, de la sociedad. Usan socialismo, sociedad, confunden a los jóvenes. Es importante aquí en el estado de la Florida que no dejemos a nuestros jóvenes que sean confusos por ese tema. Déjeme llevarlo a un ámbito más personal. Eh, Recién hablaba de esta identidad migrante, aunque usted nació en Estados Unidos, este, sus padres son cubanos y llegaron ahí a Hialeah, eh, y, y con eso le dieron a usted una identidad también. Esta identidad un poco migrante que usted asume en nombre de los crímenes que padeció la generación de sus padres y que padecen todavía todas las personas que están dentro de Cuba. Claro. Eh, Quiero entender, comisionado, cómo esa identidad se ve reflejada en sus actos como funcionario público. Bueno, esa identidad desde el principio de mi carrera como funcionario público, como representante primeramente en la Cámara y después senador en el Senado y ahora comisionado de Educación, es la importancia no solamente número uno, la oportunidad que existe en este país. Muchos críticos de este país no entienden o no quieren entender que en ninguna otra parte del mundo una persona que haya nacido aquí o haya venido de otro país, sea lo que sea, tiene una oportunidad. Y mis padres me pasaron eso a mí, esa identidad de que
el trabajo, la labor, trabajar duro y crecer en su carrera por el trabajo, por la labor que se hace, que se desarrolla y que no se le debe pedir o tener ninguna expectación que el gobierno ni a nadie más le vaya a dar uno, le vaya a regalar algo, sino que todo se hace por trabajo duro, por labor, por desarrollo y poder pasarle eso a su familia, ¿no? A sus hijos. La otra parte es el valor de la educación, Claro, porque mis padres tuvieron una interrupción en su vida donde no pudieron tener la oportunidad de seguir una carrera en la educación y tuvieron que buscar otra manera de hacer la vida, ¿no? Entonces yo creo que la oportunidad que existe en la educación es la oportunidad más grande que existe, porque todo el mundo en este país, en este estado, en este país, tiene la oportunidad de tomar esa oportunidad de educarse y claro. llegar hasta el punto donde le toque, ¿no? Muchas personas van a ir a la universidad, muchas personas van a ser plomeros y van a soldar y van a ser mecánico o técnico automóvil, pero esos son carreras que va a dejar que ellos puedan desarrollarse y tener una vida donde pueden tener el orgullo de poder llegar y tener su casa, de tener su familia, de tener sus cosas al sudor del trabajo, ¿no? Sí, Esto es una cosa que no me lo puede quitar nadie, eso está dentro de mi identidad y yo he tomado esa identidad en la Cámara, la tomé en el Senado y la estoy tomando ahora, que todos los días es una oportunidad y que tenemos que seguir ganando la próxima oportunidad. fue así como nació su pasión por la educación y el crecimiento en diferentes roles de la política lo muestran de esa forma claramente. Pero me pregunto, ¿cómo se imagina el futuro? Es difícil para los funcionarios hablar del futuro, siempre suena políticamente incorrecto hablar del futuro, pero ¿cómo se imagina el estadio siguiente de su carrera política aún pensando en la educación? Bueno, tú sabes que en la política 6 meses es una eternidad, Es ¿no? una Entonces, eternidad. no se sabe lo que va a traer el futuro. Yo no cierro ninguna puerta, simplemente estoy consciente que este es el puesto que yo tengo ahora, que tengo que desarrollar y este es donde tengo que hacer el mejor trabajo posible. Y la próxima oportunidad la puerta se va a abrir, igual que se abrió para esta oportunidad. Yo estaba en el Senado y tenía un escaño que podía estar ahí 10 años en ese escaño y decidí, se abrió esta puerta con el gobernador y decidí tomar este paso y no se sabe cuál es la próxima puerta que se abre. Puede ser que la puerta que se abra sea en el sector privado, continuando en el giro de la educación, tratando de hacer un impacto sobre la educación en este estado y nacional. He tenido el dicho en esta posición de poder... Ah, soy eh, periodista, así es que no me puede dejar con eso. Dijo una palabra que tengo que preguntar. sí. Dijo, ¿en este estado o a nivel nacional? Sí, porque a nivel nacional he tenido muchas oportunidades. Por ejemplo, el lunes voy a volar a Utah a hablar con el Congreso, con la legislatura en ese estado, porque están tratando de pasar leyes que tienen que ver con la seguridad de las escuelas, que van a hacer muchas de las propuestas son copias de lo que hemos aquí hecho en el estado de la Florida. Entonces, he tenido la oportunidad de ir a hablar a Yale, al William Buckley Institute, a Harvard. He tenido la oportunidad de hablar con Heritage. Así que tengo la oportunidad de esa conexión nacional. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir eso? Como dije anterior, puede ser algo en el sector privado o puede ser una oportunidad. No se sabe quién va a ser el próximo presidente, si hay una oportunidad de hacer esta misma labor a un nivel nacional. Claro que hay que evaluar esa oportunidad, pero también hay otras oportunidades aquí en el estado de la Florida y como dije, 6 meses es una eternidad política. Sin duda que sí. Quiero terminar casi esta conversación con un par de puntos, regresando estrictamente al tema de la cultura woke en los salones de clase, y que tiene que ver con algunos puntos que generan mucha discusión en la sociedad, en las redes sociales, en fin, en el cara a cara de todos los días.
y son los individuos, las individualidades versus el colectivismo. ¿Y de qué forma esto se ve así? Bueno, primeramente, uno de los principios que desde que tomé, no solamente este puesto, pero desde que estaba en el Senado, en la Cámara, siempre he dicho que dentro del sistema educativo, por mucho tiempo, y yo le he hecho mucha de esta culpa a los sindicatos, ¿no? Pero que Que siempre además, estamos. perdón, un pequeño paréntesis, es impresionante cómo los sindicatos se salieron de la lucha por los derechos laborales para inmiscuirse en la currícula educativa. Correcto, correcto. En los temas sociales, culturales y todo eso, fuera de lo que es su función primordial. Sí. Eh, Siempre he dicho que, hablando de educación, los estudiantes se deben de tratar como individuos y no como un colectivo, porque lo que le funciona a un estudiante no le funciona a todos, y lo que le funciona a todos no le funciona a uno. Tenemos que mirar a cada estudiante como un individual, y yo eso lo llevo a la sociedad. Cada persona debe ser juzgada por sus actos y su carácter individual, no por el colectivo. No, Claro. las penas, las penas del colectivo no debe ser, no debe pagarlo el individuo que actúa correctamente desde las normas y las leyes. Y yo creo que eso es muy importante, porque eso otra vez regresamos a ese tejido que hablamos de todo este movimiento ideológico que yo digo que está conectado con el marxismo. Regresa a eso, al colectivo y no al individuo. Y este Sí. país fue fundado por el individuo. Los derechos individuales son los derechos primordiales bajo la Constitución de los Estados Unidos. El último es un tema escabroso que genera, y a mí no, porque me parece casi caricaturesco, pero es el idioma inclusivo. En español se usa la palabra al final de muchas cosas, en inglés se usa el pronombre they. Eh, Seguro está usted con los bolsillos llenos de anécdotas en los salones de clases sobre este asunto. Sí, no solamente por los pronombres, ¿no?, que quieren usar, pero simplemente mira, lo que quieren es eliminar la verdad. Cuando se A llega a la ver, verdad, al llegar a la verdad, un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, y eso no se puede cambiar. Eso lo hizo Dios. Es una verdad biológica, y al tratar de cambiar la verdad es donde comienzan los problemas. Es donde comienza ese mismo tema de esa ideología. Es o en el tema de género o en el tema de la historia y las teorías críticas de la raza. En todo eso, lo que ellos quieren es cambiar o eliminar la verdad. Las verdades hay que hablarlas. No, hubo una guerra civil en este país. Hubo una cultura en el sur del país que existía agrícola. Parte de esa agricultura incluía la esclavitud, que es una cosa horrible, pero sucedió, y se debe de hablar, y se debe de enfrentar ese tema. Pero como tú tocaste anteriormente, no puedes traer ese tema del histórico y tratar de implementarlo ahora a las normas modernas, donde eso no existe en este país. claro, vamos a encontrarnos con una serie de desajustes en la comprensión que no son reconciliables con la No, realidad. correcto. Comisionado Díaz, bueno, no tengo más que agradecerle por esta conversación extensa sobre un asunto que sin duda debe ser de mayor interés para un montón de padres que tienen hijos en edad escolar. Muchas gracias. Esto ha sido una gran oportunidad, y siempre que hay una oportunidad así, me encanta poder hablar y tener una discusión sobre esto, porque yo creo que es un tema bien importante para nuestra sociedad, para nuestro futuro. Muchísimas gracias por la Gracias. conversación. Hasta pronto. Aprovecho el final de la conversación sobre el lenguaje inclusivo para contarles algo. El gobierno argentino, a través de un decreto del presidente Javier Milei, acaba de prohibir el uso del lenguaje inclusivo para todos los asuntos oficiales. Evidentemente, no se puede regular el lenguaje en la sociedad, en la calle, en la vida de las personas. Pero el gobierno del presidente Milei decidió prohibirlo para todos los documentos oficiales y para todos los actos oficiales.
En consecuencia, los documentos argentinos a partir de este momento deben evitar el uso de la letra E para cierta indefinición genérica y evitar en la medida de lo posible el uso de los dos géneros para referirse al plural genérico, es decir, no se puede decir más argentinas y argentinos, dirán solamente argentinos, que es el plural genérico reconocido por la Real Academia Española. Eso ha revolucionado las redes sociales y sin duda dará mucho de qué hablar en los próximos días. Y es, creo yo, una acción más que refrenda lo que el presidente Milei prometió durante su campaña electoral. Curiosamente, parece que muchos argentinos no han prestado minuciosa atención a las promesas de Javier Milei durante la campaña porque hoy se sorprenden por las acciones que toma. Veremos cómo avanza la cosa, solo quería contarles ese detalle del día de hoy. Continuamos con este tema sobre el adoctrinamiento en las escuelas, sobre las mentes moldeadas, sobre la cultura woke. Para conversar, para seguir conversando sobre este asunto, quiero mostrarles una conversación que tuve hace apenas unos días con Carlos Díaz Rosillo, el director del Adam Smith Center for Economic Freedom. Como ustedes saben, es un centro dentro de la International Florida University. Veamos esta conversación porque les va a importar. Necesito complementar este asunto que hemos estado hablando con el comisionado Díaz acerca de qué es esto de la presencia woke, no solo en los asuntos culturales, sino domésticos, sino académicos, sino escolares, ¿hasta dónde llega? Mira, llega a todos los lados. Es un placer estar contigo de vuelta. Es un tema que la izquierda lo ha hecho de una manera muy efectiva, tratando de infiltrar su ideología en los espacios que influyen a la cultura de una manera más contundente, en el mundo del entretenimiento, de la música, en las escuelas, no solamente en las universidades, sino en todas las escuelas. Y lo han hecho ya por muchísimo tiempo. Y yo creo que lo que hemos visto ha sido un rechazo de parte de la población y de parte de la clase política que ha dicho hasta aquí. Estamos hartos. Yo creo que aquí hay que comentar mucho la labor, por ejemplo, de políticos como el gobernador de la Florida, que ha tomado una postura muy contundente, que ha dicho, por ejemplo, aunque sea una empresa tan importante para mi estado como lo es Disney, por darte un ejemplo, no puedes meterte en estos temas que van mucho más allá de lo culturales, ya son políticos. Y entonces creo se merece un gran crédito por tratar de cambiar este debate y decir hasta aquí. Tenemos que darle a los Fíjate, necesito que me ayudes a desmenuzar esto un poco más, porque sí. esto que acabas de decir es clave. Lo hablábamos con el comisionado Díaz también. Es decir, hay una expresión cultural, hay una expresión social, pero hay una raíz política. Y es muy importante entender esto. Totalmente, mira, se ha convertido en un tema netamente político que se utiliza en las campañas. Y yo creo que parte de la razón por la cual al gobernador le fue tan bien en su reelección como gobernador fue precisamente porque tomó ese tema directamente y sin miedo tomó una postura muy a favor de los padres, muy a favor de devolverle a los padres la educación de sus hijos. Así yo creo, y creo que eso es algo que lo vamos a ver no solamente en el estado de la Florida, sino en muchos otros estados, porque se han ido tanto al otro lado. Este tema de woke no es un tema ya de diversidad, de dar oportunidades a todos, lo cual me parece muy bien, sino es un tema que ha traspasado ya y ha llegado a un nivel que, como dije, se ha convertido en un tema político que ha producido un rechazo de gran parte de la población que está harta de ver que están indoctrinando a sus hijos cuando ven una película, cuando oyen una canción, cuando van a la escuela. Y creo que es hora de empezar a cambiar eso de una manera muy, pero muy a largo plazo. Hay una cosa que se queda flotando en el aire, Carlos, porque ya hablamos de cómo se expresa esta cultura woke, dónde la vemos, qué características tiene. Hablamos de la raíz política, pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo de parte de los que promueven la cultura woke o de parte de los que están peleando en contra de ella. No, no, de quienes la promueven, claro. Mira, yo creo que es muy claro que es cambiar la cultura.
es asegurarse de que su cultura o su ideología, más bien, su ideología política, no sea solamente aceptada, sino que sea la ideología dominante, la ideología ¿Mm? que marca pauta. Yo creo que es algo que están haciendo de una manera muy estratégica, llevan ya décadas haciéndolo. Yo creo que parte de la culpa también la tienen los políticos que se oponen a eso, que han cedido esos espacios, que no se meten, por ejemplo, un político conservador, por decirte así, no se mete en el tema de la cultura, no ha captado la importancia de utilizar las herramientas culturales también como herramientas políticas, entender que una película, por ejemplo, puede tener mucho más impacto en la sociedad que un mensaje político. Y lo que tenemos que Claro, hacer es utilizar todas esas herramientas, repito, de música, la política, la educación, para poder decir, mira, aquí, en el caso de la educación, para ser muy puntual, el trabajo de un maestro es enseñar matemáticas, enseñar historia, enseñar cómo escribir y no meterse en temas netamente políticos. Eso lo podemos dejar para más adelante, pero en una escuela el maestro no tiene por qué insertar su ideología política en una clase de matemática, por ejemplo. totalmente, totalmente. Ahora, te voy a encerrar a preguntas. A ver, por un lado tienes mucho contacto con estudiantes, muchísimo contacto con estudiantes como director del centro, pero no solo eso, también eres un hombre de las esferas políticas a los más altos niveles, con una particularidad además, la posibilidad de mirar transversalmente a Latinoamérica, ¿no? Con información sobre todos los países de la región. ¿Tú ves algún lugar de la región donde esto se exprese de una manera más contundente que en otros? Mira, en España, por ejemplo, vemos la manera en que se utilizan los pronombres, ¿no? Los treinta y tantos pronombres que existen hoy día. Qué Eh, difícil. Difícil e innecesario, porque una cosa es que tú respetes la decisión de otra persona, que respetes a cada ser humano como ser humano, que me parece algo que todo el mundo tiene que hacer. Y una cosa es que entres en estas ridiculeces de tener treinta y tantos pronombres. Mira, un caso muy puntual que en una pequeña parte quizás contribuyó a la manera en que la presidenta de la Universidad de Harvard renunciara. En Harvard, como estudiante, te metes en Claro. problemas si llamas a alguien por el pronombre equivocado. Pero en el tema antisemítico, por ejemplo, puedes decir prácticamente lo que quieras y no va en contra del código de conducta de Harvard, como mismo dijo la presidencia en su declaración frente al Congreso de Estados Unidos. Entonces lo han llevado a un extremo que se ha convertido en un extremo verdaderamente ridículo. En el centro, por ejemplo, te puedo decir, hemos tenido docenas y docenas de estudiantes que se acercan y me dicen, gracias por lo que estás haciendo, gracias por traer a políticos de diferentes ideas. Yo digo, pero ¿por qué me lo dices a escondidas? No, porque si se enteran de que fui a ver a un político de derecha, me puede costar mi nota. Y cuando le pregunto, me queda muy claro que muchos estudiantes tienen miedo de expresar su ideología, tienen miedo de hacer un trabajo de investigación en donde presenten los hechos y lo analicen desde su punto de vista, porque si el profesor no está de acuerdo, le da una mala nota. Entonces, eso es inaceptable, porque el propósito de una universidad es exponer a los estudiantes a todo tipo de puntos de vista, de derecha, de izquierda, de centro, y que el mismo estudiante tome su decisión y diga quién tiene la razón. Y lo que estamos viendo es esta conquista, por decirlo así, del mundo académico por parte de la izquierda que indoctrina. Yo creo que ya es hora de cambiar eso y no darle el otro lado solamente, sino presentarle a los estudiantes todo tipo de puntos de vista para que ellos decidan. Son lo suficientemente inteligentes como para poder tener una decisión basada en toda la información. El problema es que no le dan toda la información, sino solamente parte de esa información. Y por lo que hemos visto a la luz de los hechos, no es un fenómeno de las universidades públicas o privadas. ¿O tú crees que hay una distinción? No. Universidades públicas, universidades privadas, y no solamente las universidades, como comenté, sino también los colegios en la primaria. Y ahí regreso al tema del gobernador, por eso creo que es tan importante que el Estado, que controla la educación pública por lo menos, ponga unos parámetros y no permita que se enseñen solamente la mitad de las cosas, que no permitan
que lo que se enseña en la clase esté inyectado por una ideología política, y mucho menos en clases que no tienen absolutamente nada que ver con la política. Y es por eso que es tan importante dar a los padres la oportunidad de tomar las riendas de la educación de sus hijos y no dejársela solamente a un distrito escolar o a un gobierno estatal o a un colegio, sino que formen una alianza en la cual tanto los padres como los maestros puedan entrar en diálogo y puedan decidir qué es lo que se le va a enseñar al niño en la escuela. Aunque yo soy un pesimista profesional y eso es algo que ya te consta, tiendo a no quedarme con este diagnóstico, sino tratar de buscar cuáles son las soluciones. ¿Qué ves tú a la vista? Mira, yo creo que parte de la solución tiene que venir de parte de los padres. Tienen que involucrarse, no tienen que dejar Claro. que los políticos decidan todo, no tienen que dejar que, por ejemplo, que todas las películas que ven manden el mismo mensaje, tienen que involucrarse y tienen que votar con el dinero. ¿Qué quiere decir eso? Si apoyan, por ejemplo, a estas películas con mensajes con los cuales no están de acuerdo, las van a seguir produciendo. Cuando el padre como consumidor decida que no va a comprar este tipo de productos, que no va a patrocinar una empresa, por ejemplo, que promueve una ideología extremista, una ideología woke, por ejemplo, y con su dinero diga, no voy a patrocinar ese tipo de Claro. establecimiento, ese tipo de producto, yo creo que ahí va a haber un cambio, porque en el sistema de libre mercado que tenemos, las empresas entienden el poder del consumidor. Así que el consumidor tiene que hacerse valer y decir, no, esto no lo voy a aceptar y voy a boicotear. No voy a comprar en esta tienda. No voy a aceptar este mensaje y hacer valer sus derechos. Carlos, muchas gracias por la conversación. Siempre es un placer. Gracias a ti. Un placer. Como siempre, hacer diagnóstico es fácil, lo difícil es encontrar la cura. Y justo por eso era este final de la conversación con Carlos que intentaba ahondar un poco sobre cuáles son las opciones que hay, cuáles son las herramientas ciudadanas, cuáles son las herramientas pacíficas, cuáles son las herramientas legales, cuáles son las herramientas que tenemos los ciudadanos para hacerle frente a esto. Me parece que esta es la clave sobre la que tenemos que reflexionar y esta es la clave de la madurez cívica, de la madurez social a la que no estamos tan acostumbrados, por cierto. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí este tema por el día de hoy, porque quiero avanzar un poco más en el programa mostrándoles qué está pasando alrededor del mundo. Hoy nos vamos a concentrar en un punto muy específico. Sucedió la CIPAC, la Conferencia de Acciones Política Conservadora, y hubo unos cuantos personajes que por supuesto llamaron mucho la atención, personajes muy mediáticos, personajes muy reitineros en las redes sociales. Estuvo allí Donald Trump, estuvo allí Nayib Bukele, estuvo allí Javier Milei. Ya se imaginarán, las redes ardieron. Vamos al radar contracorriente. Lo primero que les voy a mostrar fue el encuentro que sostuvieron, bueno, el primer encuentro que sostuvieron Javier Milei y Donald Trump. Eso es en el backstage. Este video no tiene audio, pero yo les voy a contar que allí se saludaron efusivamente y se felicitaron mutuamente por sus acciones. Como ustedes saben, han estado intercambiando vía redes sociales muchos elogios, muchos saludos cordiales, y muchas cosas que le han ardido a todos los que no forman parte de esta línea política, y sin embargo ahí están posando juntos y saludándose con mucha efusividad, como les dije al comienzo. Después, en sus respectivos discursos, además hicieron referencia unos a los otros. Quiero mostrarles bastante más de lo que pasó en esta conferencia, porque creo que es como una especie de medidor de hacia dónde está moviéndose la política en América. ¿Es esto de manera definitiva? ¿Estamos asistiendo a un nuevo fenómeno político? Bueno, no tenemos la certeza, pero sí es verdad que esas figuras de la política americana, sin duda, dan de qué hablar
y mucho. Nuestro siguiente radar. Vamos a ver, pues, qué dijo Donald Trump acerca específicamente de Javier Milei. Como les dije, intercambiaron mensajes y elogios. Veamos. Group of dignitaries, leaders, world leaders, and local leaders, but we have from all over the world people with us right now at this moment in the room. And just mention a few. President of Argentina, who's gotten a lot of publicity. He's gotten a lot. He's a great gentleman. You know, he's MAGA. He's MAGA. Make Argentina great again. It's true. No, and he said, I am MAGA. And then I realized he's one of the few who can really do it well. Make Argentina great again. Javier Milei. Thank you very much, Javier. Thank you. Thank you very much. It's a great honor. ¿Se dieron cuenta? Claro, forman todos partes de una misma línea política y por eso la ovación. Sí, pero no todos los presidentes fueron ovacionados. No todos los participantes fueron ovacionados. Yo nada más se los dejo ahí como parte de un medidor, de una señal que debe ser leída oportunamente. Veamos ahora qué pasó con Javier Milei. Propuestas que proponen darle más libertad a los argentinos, ir hacia estructuras de mercado más competitivas y, sobre todas las cosas, eliminar la corrupción de la política, nos encontramos con grandes resistencias por parte de los beneficiarios de este sistema decadente que empobrece a los argentinos de bien en favor de la casta corrupta, donde la casta corrupta se compone de políticos ladrones que ponen sus privilegios por encima del bienestar de los argentinos, por medios de comunicación corruptos que están muy enojados con nosotros porque le eliminamos la pauta oficial. Sí. Pero no nos vamos a rendir en volver a ser Argentina grande nuevamente. Bueno, esos cortes que ustedes veían ahí en el discurso de Javier Milei es porque lo acortamos un poco, ya que el presidente Milei habló por segmentos y luego era traducido, no de manera simultánea, sino por segmentos, y por eso vieron esos pequeños cortecitos que hay allí. Otro de los personajes particularmente reitineros, les digo yo, déjenme usar esta palabra, particularmente muy aplaudidos durante la conferencia, fue el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. The people of El Salvador have woken up, and so can you. The global elites, they hate our success, and they fear yours. The people's free will to choose their leaders is something they despise because they cannot control that. You have experienced this firsthand here in the United States. The global elites control the mainstream media, they finance campaigns, district attorneys, to mention a few. They abuse their powers. They persecute political opponents. In El Salvador, we don't weaponize our judicial system to persecute our political opponents. A practice that may sound familiar to you, but we don't do that there. And who's the dictator? Me voy a quedar con dos cosas que dijo el presidente Bukele que son denominador común en la actual política de la región. Y es la coerción de los medios de comunicación y el financiamiento de las campañas. Esto es clave para entender la realidad de la política latinoamericana y norteamericana. Esto es clave para entender el movimiento político al que estamos asistiendo. Esto es clave para comprender dónde estamos parados y para no ser ingenuos a la hora de leer las noticias. Nadie es un niño inocente aquí. Nadie es imparcial, lamentablemente. La imparcialidad en el periodismo es algo que casi ha desaparecido en términos de los grandes medios de comunicación. Esta es la realidad. Durante estos días de la Conferencia de Acción Política
conservadora. También se llevó a cabo un encuentro del Center for a Security Society, es decir, el Centro para una Sociedad Segura. De esa reunión participó la ministra de Seguridad de Argentina, que, recordemos, fue también antes, fue candidata a la presidencia de la República. Tenemos unas imágenes para mostrarles aquí. Allí está la ministra dando una conferencia de prensa, a la que, por cierto, también asistió el director del Adam Smith Center for Economic Freedom. Vemos esas imágenes. Durante la conferencia, ¿sí? Y, por supuesto, estuvo allí, como les dije, el director del Adam Smith Center for Economic Freedom. Patricia Bullrich es un personaje de larga data en la política argentina y pocas personas esperaban que después de una campaña ruda, como casi todas las campañas presidenciales, se plegara al proyecto de nación que proponía Javier Milei y dejó atrás su ego y puso por delante la función pública a la que se había comprometido. Ahí estaba Patricia Bullrich. Bien, esto ha sido un poco del panorama que le queríamos mostrar de lo que está pasando hoy en la región. Y antes de despedirnos, vamos a darnos una vueltita por lo que está pasando en los highlights del Adam Smith Center. Lara Briceño, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, todo bien, gracias a Dios. Otra nueva semana, otra nueva aventura en el centro. Muchas aventuras en el centro, por cierto, en lo que viene en los próximos días. Bastante, estamos muy emocionados. ¿Quieres que te cuente más? Por favor. El 13 de marzo vamos a lanzar el Índice de Burocracia en la Iberoamericana del 2023. Es un estudio que se hace anualmente que representa o examina el peso de la burocracia en lo que es el libre comercio, sobre todo en lo que respecta a la apertura y el funcionamiento de las pequeñas empresas en la región. Vamos a ver cómo nos va, porque el año pasado Argentina y Venezuela estaban entre los primeros lugares del índice de burocracia. La cantidad de horas que una empresa tiene que dedicarle a los trámites para funcionar legalmente era una locura. Así es muy emocionante poder tener este tipo de información, ya que muchos centros en esos países tienen sus propios prejuicios, tienen sus propios intereses. Esto es una toma diferente y muy interesante averiguar todas estas cosas. Bueno, yo quiero ver los resultados de eso en cuanto esté lanzado, porque sin duda nos echa un panorama muy, muy concreto sobre cómo muchas veces los gobiernos que deberían agilizar las cosas, que deberían hacer que las regulaciones sean por el bien de su población, muchas veces en realidad ponen palos en la rueda. Así es, lo cual me trae otra cosa muy interesante porque vamos a tener conversaciones con los expresidentes de Colombia y de Ecuador. Va a venir Iván Duque y Guillermo Lasso y nos van a dar sus perspectivas en todo lo que es ese tema. Y como dijiste, hay ciertos países que toman lo que son sus propios intereses y los ponen encima de los intereses de la población. Y es interesante escucharlo de un expresidente de la región. Bueno, vaya, y Ecuador es uno de los países que tiene mucho que contar en materia de desregulaciones. Precisamente. ¿Y qué más? Después, el día siguiente, vamos a tener un evento exclusivo del centro. O sea, el 14 de marzo. 14 de marzo, disculpa. Okay. El 14 de marzo vamos a tener un evento exclusivo en el cual vamos a hablar sobre el nuevo libro del presidente Duque, Nuestro Futuro, Manifiesto Verde para América Latina y el Caribe. Es muy interesante, vamos a ver cómo va eso. A mí siempre me habría gustado escuchar al presidente Duque personalmente y tener la oportunidad de parte del centro me da mucha ilusión. Bien, bueno, estaremos atentos a eso, ya nos contarás cómo se desarrolló la presentación. Así es. ¿Qué más? Las clases del centro continúan. Esta semana tuvimos a Francisco Barbosa, el ex fiscal general de la República de Colombia, a dar su primera clase como Senior Leadership Fellow en nuestro centro. La discusión fue bastante interesante porque nos dio su perspectiva en lo que es la justicia, el Estado de Derecho en América Latina, lo que él conoció, porque él fue uno de los rectores, una figura muy importante en lo que es la Asociación de Fiscales Generales en Iberoamérica.
y habló mucho sobre las perspectivas del panorama de lo que es la ley internacional, el derecho internacional. Fue fascinante el poder verlo con tanta profundidad, porque puedes leer un libro de estudio, puedes leer artículos, puedes ver entrevistas, pero tener la experiencia de poder conversar con estas personas es de otro mundo. Hay realmente mucho que aprender. Bueno, pues estaremos atentos a qué va pasando por ahí. Nos contarás más de cómo avanzan las clases de liderazgo que están impartiendo para los alumnos de la Universidad Internacional de la Florida y qué está pasando puertas adentro del Adam Smith Center for Economic Freedom. Ya veremos qué más traemos. Lara Briceño, hasta la próxima. Nos vemos, muchas gracias. Bueno, ahora sí llegamos prácticamente al final del programa, pero antes de despedirme, por supuesto, quiero agradecerles a todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy y pedirles que le den clic a la campanita para recibir notificaciones, que se suscriban a nuestro canal para estar atentos a más contenido como este. Y quiero agradecerle, por supuesto, al Adam Smith Center for Economic Freedom por producir este programa y enviarles desde aquí un abrazo fraterno a los amigos de Liberty Plus, que son nuestros cómplices en esta batalla. Hasta la próxima.